esqueleto que le prende y apaga no sé qué. Estoy probando para grabarla. Bueno, Laura, estamos recontra contentas de poder tener este momento, esta charla con vos, un lujo. Igualmente, chicas, igualmente. Sí, la verdad que sí. Y muy agradecidas también al programa Arte para Todos, del programa del Ministerio de Cultura y Educación de Formosa, que nos ha hecho esta invitación, y en todos los casos con amigos y amigas muy admirados, así que agradecidas. Eso, agradecerte, Lauri, siempre que nos acompañás tan amorosamente, que querés, siempre es un sí y te subís al avión. Gracias, te admiramos, te queremos. Y bueno, que este sea un vuelo hermoso hacia Formosa, hacia la Feria del Libro, en el programa, como decía Karina, Arte para Todos. ¿Cómo no estar cómoda en semejante avión? Bueno, me voy. Te queríamos preguntar, pensando en que este programa Arte para Todos tiene mucho que ver con brindar herramientas de escritura, de creación, de lectura también, por supuesto. Pero a lo mejor vos tenés algún consejito para darle a la gente que le interesa escribir, que tiene ganas de escribir o que ya escribe. Si compartimos motivaciones, el llamado consejo puede ser eficaz. Si no, no sé. Pero en principio, mira, hay un dicho que a mí siempre me quedó resonando y que es muy antiguo, que se dice, hay que dejar que el buen pan leude. Entonces, para mí, yo creo que la persona que está motivada por escribir, no importa si escribió antes o no, que se siente y deje salir todo lo que salga por la virome. Si las personas tienen motivaciones parecidas, no me gusta dar consejos, simplemente me gusta comentar experiencias para ver si hay o no enganche con otro. Eso es lo que yo siempre hice en los talleres, acompañar y motivar. Bueno, la cuestión es que si eso de alguien quiere escribir, no, y aunque no haya escrito nunca, para mí lo más importante es que deje salir de la virome todo lo que tiene que salir de la virome, que salga, que salga, que salga. Y después, para mí, lo que se llama es cajonear. Es decir, dejar las cosas en un cajón, que la masa repose, y cuando se sienta motivado de nuevo, sacarla, mirar qué se hizo, y empezar a corregir y corregir y corregir, e ir dándole la forma que muy despacitamente, para mi gusto, muy lentamente, va tomando la escritura. Para que quede lo definitivo. Darle su tiempo, de leude, decimos. Exactamente, el texto y lo que uno tiene adentro, porque por ahí, cuando lo vuelve a leer, resulta que esa masa le sugiere nuevas cosas que enriquecen lo ya escrito. Es así. ¿Y vos por qué quisiste ser escritora? ¿Por qué quisiste ponerte a amasar en tu vida palabras? Yo creo que porque me gustaba mucho leer, porque en mi casa se leía mucho y de muy diversas formas, que eso es lo más importante, ¿no? Que uno tenga modelos o ejemplos de gente que va leyendo desde la revista, el diario. Yo nací en una época donde había mucha lectura de ese tipo, de entretenimiento. Entonces para mí la lectura siempre fue entretenimiento. Es más, yo llegué a la escuela ya sabiendo leer. Y la lectura escolar me aburría soberanamente, porque hacían la copia de la lectura todos los días y después leerla con los pies así, en ángulo así.
tomando la hojita por arriba y leerla perfectamente. Yo no tenía problema, pero mis pobres compañeros a veces sí tenían muchos problemas. Pero ¿en serio te hacían acomodar los pies? Sí. ¿Qué tenía que ver con leer, poner los pies así? Vaya a saber, yo iba a un colegio de monjas, pero no solamente en esos colegios, en algunos otros también. Te hacían poner muy derechito, los pies en ángulo, con la mano izquierda sostener el libro y con la mano derecha sostener la hoja que estabas leyendo así. Aunque fuera una página lo que tenías que leer, nada más. Era así. La lectura no sé, recta. la lectura recta, todo era recto. Tenía que ser recto. Escribir porque de pronto a mí había autores que me gustaban mucho y yo decía, ay, yo quisiera hacer una historia como esa. De muy chica, de muy chica. Mi primera lectura fue Pinocho. Me encantaba porque mi papá me lo contaba, yo lo aprendí a leer en italiano. Y como eso, muchas otras cosas. Bueno, por supuesto que leí todo lo que la gente de mi generación leyó, como Mujercitas, La Isla del Tesoro, a Stevenson, a otras novelas de Stevenson, revistas, muchas, porque en aquella época, por ejemplo, las familias de clase media baja, porque nosotros no éramos gente de dinero, nunca lo fuimos, y aún la gente pobre podía comprar revistas. A los chiquitos se les compraba Louis Jiquem. Y en mi casa, bueno, entraba de todo, revistas para mujeres, como Para ti, La Vosotras, El Maribel. Mi papá compraba diarios, 2, El Mundo y no sé qué otro. Compré una revista que era muy buena en aquel momento, que era Mundo Argentino, el Leoplan. Bueno, y en todos esos lugares había, se usaba mucho la ficción, había pequeñas anécdotas o cuentos o poemas, y en esas revistas trabajaban escritores importantes, pero con seudónimo. Así que yo recuerdo cuentos que no eran nada malos. Y de ahí fui yo encendiendo el deseo y despacito lo fui haciendo y guardaba, no se lo mostré a nadie, nadie sabía que yo escribía en mi casa. ¿Nadie sabía que escribías? Nadie sabía. ¿Escribías en secreto? Era secreto. Mirá. Pero claro, Pensando por ahí si hay chicos que te están viendo, Laura, y chicas, es muy de adolescente eso, ¿no? Hay una etapa en la que sí, se guarda para uno. sí. Por eso yo siempre hablo de ¿a dónde están los poemas? ¿Están en los bolsillos? Porque yo llevaba poemas en los bolsillos. Poemas no, a lo mejor simplemente una idea, una cosa. Yo escribía todo lo que se me ocurría, no era que estuviera pensando en lo perfecto. Después tiraba o guardaba. ¿Y te arrepentís de haberlo escondido en esa época? ¿Qué le dirías a un joven o una joven que hoy hace eso, que por ahí guarda para él o para ella lo que escribe? No, yo les diría que compartan. Yo no lo compartía porque no tenía con quién. Empecé a compartir cuando tenía 14 años, 13 o 14 años, que tuve una enfermedad larga, como de casi 2 años en una pierna. Estuve postrada con un yeso, tipo momia. Sí, desde las axilas hasta los tobillos. ¿En Y serio? bueno, sí. Y ahí empezaron a acercarse muchachos. Por ejemplo, ¿sabes de quién fui amiga yo cuando tenía esa edad?
de Eduardo Gudiño Kiefer, que fue un autor que ya murió, y que era poeta, pero en el pueblo no, era como que no se aceptaba que un varón fuera poeta, y bueno, había dimes y diretes y rechazos y todas esas cosas, pero él a mí me llevaba sus poemas, y yo le mostraba a él, pero en esa época escribía poco, leía más, porque no podía escribir en la cama, no me podía sentar, no había forma. Bueno, pero fue una época muy rica para mí. Y después, sí, ya, como por ejemplo él y otros amigos, el ritual era que se fueran a estudiar a Santa Fe. Entonces por carta nos mandábamos poemas. Y yo empecé a escribir más en serio cuando me fui a Córdoba. A estudiar. Y ahí ya no fue tan secreto, ahí ya tuve más. Lo compartí más, apareció Gustavo, además yo era la única mujer en un grupo enorme de varones, los que después fueron grandes intelectuales de Córdoba, como Toto Smukler, Noé Gitrick. Joe Hitri, que fue no demasiado mayor, pero fue docente además primero, y que nos estimulaban mucho, no es que nos dijeran escriban, no, nunca, pero con las cosas que nos decían, con las cosas que nos enseñaban, nos dejaban así, pletóricos, con muchas ganas de hacer cosas distintas, y escribir cosas, a veces ensayos, a veces poemas, cuentos. Yo me mandaba más para el lado del cuento. ¿Te acordás de tu primera maestra o de alguna maestra que recuerdes en especial? Bueno, de todas y cada una, porque fueron monjas. Pero sí, me voy a acordar más de primer grado inferior, porque en aquella época había inferior y superior. Terminábamos en sexto, pero teníamos primer grado inferior y primer grado superior. Bueno, la de primer grado inferior se llamaba Petronila, hermana Petronila. Eran la hermana Petro. No, ¿sabés cómo le decíamos el sobrenombre? Mate cocido, porque tenía un color verdoso. Entonces los chicos empezaron a decirle mate cocido y le quedó. Fue así. Yo era muy chica, me asombraba mucho frente a esas cosas, pero bueno, así era. Porque hasta segundo grado había varones. Después ya no, fuimos todas escuela de niñas. Y cuando había varones nos divertíamos más, porque ¿sabés? Con los varones se puede jugar de otra forma. Así que salían los sobrenombres. Y sí, era bastante tremendo, por eso me acuerdo, porque ella nos hablaba mucho de la palabra sacrificio, que me acuerdo muy bien cómo era ese sonido de la F de sacrificio que nos decía, y que teníamos que hacer sacrificios pequeños todos los días, llevar una especie de cordón atado a la cintura, donde hacíamos un nudo cada vez que hacíamos un sacrificio. ¿Qué era el sacrificio? Desde levantar un papelito del suelo hasta darle una cosa nuestra a otra persona, reprimirnos un berrinche, no decir malas palabras, bueno, todas esas cosas, ¿no? No cometer pecados. Y ella después nos miraba los cordones. No nos preguntaba por qué los habíamos hecho, pero contaba los sacrificios que habíamos hecho. Éramos como 50, ¿te imaginas? ¿Fuiste maestra? Esto rural. Digamos, no era exactamente en medio del campo, pero era semi-rural.
En Las Toscas, en el norte de Santa Fe, era un pueblito muy chico, a kilómetros al norte de Reconquista, porque fue cuando vino la Revolución del 55, que fue cuando yo empecé la carrera de letras. Bueno, se cerró la facultad en Córdoba y me tuve que volver a mi casa, pero yo no quería quedarme en mi casa de manera que, sin hacer nada, de manera que logré tener un puesto de maestra. Me fui allá, sí, hacían falta maestros, así que, y estuve, yo volví a Córdoba recién, a ver, del 55, 57 bien pasado. Ajá, o sea, 2 años fuiste maestra. Sí. Y me imagino que todos esos recuerdos habrán vuelto a vos, a lo mejor por oposición, para ejercer como docente. Sí, yo era bastante amiga de los chicos. Yo era muy joven, tenía 18 años, 19, 18 tenía, sí, yo me recibí a los 17, así que, y bueno, y tenía un segundo grado de 56 alumnos, que iba de 8 años a 17. Toda esa variedad de edades tenía. De 8 a 17 en segundo grado, sí. 56 pibes. Sí, sí. Y encima, como en la escuela no había aulas suficientes, era una linda escuela, pero no había aulas, estaba en el salón de música, de manera que teníamos la clase de música ahí al lado, con la profesora tocando el piano todo el tiempo, y nosotros haciendo lo que teníamos que hacer cuando se podía. Así era. No son los muertos los que en dulce calma, muertos... No, perdón. ¡Ay! Pero se lo sabía hasta hoy. ¿Sabes qué es? El fantasma de la hermana Petro. A ver, ya te digo, no son los muertos los que en dulce calma la paz disfrutan de la tumba fría. Muertos son los que tienen muerta el alma y viven todavía. Eso para mí, eso nos hacían decir desde sexto grado para arriba, pero a mí me tocó mucho ese poema porque yo estoy de acuerdo con lo que dice. Es así. Muertos son los que tienen muerta el alma y viven todavía. ¿Cuántas hay de esos que nos rodean en este momento? Vos, Laura, tenés un libro que habla del oficio de palabrera, lo definís así. ¿Y cómo definirías tu oficio de palabrera? Es decir, a mí me gustaron siempre las palabras, me gustó siempre el decir y el escuchar. Yo creo que siempre, eso en la base de en todas las personas sucede eso, es la oralidad lo que le va dando una noción de ritmo, de profundidad de pensamiento, es una comunicación. La palabra es para comunicar. Y yo siempre fui comunicadora, me gustaba estar comunicada, nunca fui una persona solitaria ni nada por el estilo. Me gustaba jugar con las palabras, de hecho siempre elegía juegos de palabras, yo siempre oponía la palabra a los números, ¿no? Por ejemplo, jugar a las cartas no me gustaba tanto como jugar al Scrabble o al otro juego que conocíamos que se llamaba Percuaqui,
que era para formar palabras en el menor tiempo posible. Bueno, ese tipo de cosas a mí me encantaba. Y me gustaba mucho mirar libremente el diccionario. No que me mandaran a buscar palabras, eso no me gustaba. Pero abrir el diccionario y de pronto buscar algo y ver qué había encontrado, eso me encantaba. Nos encantaba, jugábamos con eso. ¿Y qué es lo más lindo de ser palabrera? Poder decir palabras y jugar con palabras y poder, sí, recibir palabras ajenas. Porque si yo doy palabras, recibo palabras. Ese es el tema. Qué lindo. La música. ¿Y lo más difícil de ser palabrera? Callarse las palabras en el momento adecuado y encontrar la palabra exacta. Qué linda, Laura. Y si no hubieras sido palabrera, ¿serías? Cantante. No sé, mi abuela, cuando yo era muy chica, con el lenguaje de la época, me decía, vos vas a ser Bataclara. Bueno, lo que me pasa es que no conozco Formosa, eso quería aclararlo. Conozco, aunque sea de paso, a todas las provincias, menos San Juan, Jujuy y Formosa. Y eso que yo fui mucho al Chaco, pero nunca tuve la oportunidad de ir a Formosa. Misterio Formosa, porque me llama la atención, porque habiendo estado cerca, por ejemplo, que no. Es una cosa que es un mensaje que me mando a mí misma siempre. Entonces lo convidaría en una botella. Es un haiku de Bayó, muy antiguo, que dice: hoy el ruiseñor no vino, mañana 2 veces. ¡Qué hermoso, Laura! Qué hermoso para mandar en una botella. ¿Qué es el arte en tu vida? Ay, el arte en mi vida es un estado. Yo creo que yo siempre hablo de estar en poesía y creo que es estar en estado artístico, porque en ese mismo momento una de las cosas que también me gusta mucho a mí es dibujar. Yo puedo cantar, dibujar, pero estando en ese estado que yo no lo puedo escribir, pero que es una especie de disponibilidad de la persona, del ánimo más que nada, muy abierto, para comunicar y recibir cosas bellas. Eso es para mí. Tanto mirar un hermoso cuadro, un hermoso dibujo, como mirar cosas bellas de la naturaleza, porque yo creo que el arte nace con la naturaleza. Y de ahí nace todo. Pensar en el personaje que uno más quiere es difícil, porque es como que le pregunten a uno, ¿a quién querés más, a tu papá o a tu mamá? Bueno, pero yo puedo decir que me gusta mucho los monigotes, el de carbón, el de arena, porque para mí de chica esos personajes vivían, eran personajes que yo dibujaba y con los que hablaba. Pero después ya de profesional, creo que un personaje que me gusta mucho es la tía Sidonia. Que hay como distintas Sidonias, ¿no? Está la tía y está Sidonia, que es un alter ego. Te iba a preguntar eso, ¿cuánto de Laura hay en Sidonia? Todo.
todo. Te pido si querés compartir algo tuyo con los que te están viendo. ¿Cómo no? Yo tengo la alegría de estrenar de nuevo La hormiga que canta, mi libro que había dejado de circular porque se cerró la editorial en la que estaba, que era El Eclipse. Y ahora salió en Editorial del Naranjo. Está ilustrado por Juan Lima, que es un poeta que dibuja, por lo tanto está a la par, es decir, el ritmo va a la par de los poemas. No hubo ni que hablar para que él los hiciera. Eso nos pasa con Juan. Voy a leer algunos, ¿eh? Empiezo. La hormiga que canta. Pararam, pam, pam. Bam, bam. Van, van, van. Las hormigas van marchando atadas por un cordón. ¿Quién está del otro lado? ¿Dónde está quien las ató? ¿Y el dibujo? A ver si se ve. Es esto que dijo Juan. Y después, otro poema que dice: ¿cómo aprenden las hormigas a cantar? Parando la oreja al viento y dejándose escuchar el roce de panaderos, zumbidos de aquí, de allá, y los murmullos sin nombre, y los crujidos del pan, el chasquido de los besos, el pisar de los zapatos, que vienen, que van, y más, y más, y más. Cantan, cantan, cantan. Así aprenden las hormigas a cantar. Poesía con música. Sí. Con música de hormigas. Laura, muchísimas gracias. Bien. No, vos decís que no viajaste nunca a Formosa, pero este ratito tuyo, esta charla va a viajar para Formosa. Bueno, es una manera de llegar, ¿no? A lo mejor algún día, ¿quién te dice?